buenas. En este apartado les voy a explicar un poquitito acerca del primer capítulo de la lectura de Humberto Eco, Los límites de la interpretación, publicado en el año 1990. En la introducción, Humberto Eco cuenta ciertas historias. Da el ejemplo de una historia de los higos, en el que él considera que un texto es una máquina que produce una deriva infinita de sentido y de interpretaciones. El ejemplo que Humberto Eco da es sobre un esclavo que es enviado por su amo para llevar una carta con una cesta de higos. El esclavo se lleva los higos y se come varios higos, y a la hora de entregar la carta se dan cuenta que faltan cierta cantidad de higos. Entonces él niega rotundamente y maldice la carta, culpando a esta como la que lo está culpando a él al mismo tiempo. Él dice que la carta está mintiendo y que él nunca se comió nada. Vuelven a intentar lo mismo por segunda vez, pero en la carta escriben el número o la cantidad de higos que explícitamente van en la cesta. Entonces el esclavo se los lleva igual otra vez con la carta y su cesta, pero esta vez él llega y guarda la carta en una piedra para que la carta no lo vaya a comerse los higos y no tenga ningún chance de decir que fue él quien se los comió. Entonces cuando llegan y explícitamente la persona ve la carta y ve la cantidad de higos y se da cuenta que ni siquiera hay, entonces lo culpan y él ahí ya se acepta que fue error de él y que él se los comió. Esto quiere decir o muestra que un texto, al ser separado de su emisor y de las circunstancias concretas de este emisor, puede flotar en un vacío inmenso y potencialmente infinito de interpretaciones posibles. En este apartado voy a hablar sobre los tres tipos de intenciones que Humberto Eco menciona en su texto. Él habla que hay tres tipos de intenciones: la del autor, la del lector y la de la obra, que sería el intento autoris, operis y lectoris. El autor sería la intención con la que la persona que está escribiendo un texto lo hace. El lector sería la persona que lo está leyendo y cuál es la intención y la interpretación que se le da a la hora de leerlo. Y la obra por sí sola también tiene una interpretación diferente a estas dos que ya antes había mencionado. Ahora tomemos como ejemplo la misma historia del esclavo y de las canastas de los higos, pero ahora supongamos que el esclavo en camino a llevar los higos fue secuestrado y fue cambiado por otra persona, o que esa carta se la llevaron para otro lugar, o que se puso en una botella, se tiró por el océano y fue encontrada 70 años después por Robinson Crusoe, por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería la interpretación que Robinson Crusoe le daría a esa carta? Tal vez él pudo pensar que fue un resultado accidental de una erosión química, por ejemplo, o tal vez simplemente leyó la carta y entendió explícitamente lo que la carta decía acerca de la cantidad de los higos. Entonces, un texto puede cambiar el contexto en el que se lea. Otro ejemplo más claro que podría darles para que ustedes entiendan un poco mejor es, supongamos que leamos un mismo texto con una intención tal vez igual, explícitamente. Se la damos a una persona que estudia filosofía, a una persona que estudia historia, a una persona que estudia antropología. El contexto de esas personas en el que viven va a ser totalmente diferentes, ya que uno estudia filosofía, otra historia y otra antropología, que son diferentes. Entonces, esas personas puede que a la hora de llegar e interpretar el texto vayan a entender o a interpretar cosas diferentes. Otro de los apartados importantes que hace mención Humberto Eco en su texto habla sobre de la defensa del sentido literal, en donde un texto tiene la libertad de interpretación con una defensa del sentido literal, en donde a veces no se puede entender más que el sentido literal. Esto lo que quiere decir es que cuando nosotros estamos leyendo un texto, por ejemplo, y no sabemos la intención del autor, nosotros vamos a entender explícitamente lo que el texto nos está diciendo literalmente, así como sea. Otro de los ejemplos que hace Humberto Eco en su texto o menciona es sobre el presidente norteamericano Reagan, que en una conferencia de prensa, cuando estaba probando los micrófonos, dice que va a dar la orden de bombardear Rusia. En ese momento todas las personas se quedaron súper asustadas, ya que la persona de tal nivel, ¿verdad?, como él es un presidente norteamericano y a la vez da la orden de bombardear Rusia, obviamente lo primero que ellos entendieron fue lo que ellos escucharon y lo que explícitamente y literalmente Reagan quiso decir en ese momento.
Lo que las personas no sabían era que Reagan estaba simplemente bromeando, ¿verdad? Entonces no se sabe la intención de la persona, sino que se entiende literalmente lo que esta dice. Otro ejemplo es que podemos dar sobre este punto importante, es sobre la lectura de Spinoza, que habla sobre las Sagradas Escrituras, las cuales han pasado por gran cantidad de personas y estas mismas le han hecho modificaciones, le han escrito cosas nuevas, y lo que nos llega a nosotros como Biblia es lo que explícitamente vamos a entender sin saber las intenciones del autor en ese momento, porque explícitamente vamos a entender lo que literalmente el texto nos está diciendo. Es como decir la campana, salvado por la campana, por ejemplo. Eso significa, entonces, yo entendiendo o leyendo eso voy a pensar en un ser humano siendo salvado literalmente por una campana. Más o menos es eso lo que quiere decir, y que entendamos nosotros del texto de Humberto Eco. Otro punto importante que hace referencia a Humberto Eco en su texto habla sobre el lector semántico y el lector crítico, en el cual explica que el lector semántico o la semiósis es el proceso por el cual el destinatario, ante la manifestación lineal del texto, la llena de significado. ¿Eso qué quiere decir? Es el proceso cuando uno está viendo un texto, lo lee, y cómo nosotros le interpretamos esas palabras y cómo la mente de nosotros le da sentido a lo que nosotros estamos leyendo. La interpretación crítica intenta explicar las razones del por qué en el texto se puede producir esas u otras más interpretaciones. Es como un sentido más profundo explícitamente del texto. Para que me entienda un poquitito más acerca de este apartado, les voy a dar un ejemplo. Si yo le digo a una amiga mía, por ejemplo, de otro país, que vamos a tomarnos un yodo por ahí, explícitamente yo va a entender y va a llenar esas palabras de significado y va a pensar en un yodo literalmente, aunque aquí en Costa Rica significa ir a tomar café. Entonces, obviamente, ella va a utilizar esa referencia que yo le estoy dando de esa palabra, la llena de significado, porque hay un vacío del significante realmente de lo que yo aquí en Costa Rica significa. Sobre la interpretación del lector crítico o del lector crítico, en este caso de Humberto Eco sería, por ejemplo, cuando estamos haciendo un trabajo de investigación en donde utilizamos una teoría para basarnos en ciertos conceptos. En este caso nosotros estaríamos explicando por qué le estamos dando ese significado a esos conceptos basándonos en una teoría de una persona que ya lo escribió. Otro ejemplo sería si una persona me dice a mí, el gato está sobre la mesa, y me preguntan dónde está el gato. Explícitamente yo voy a decir que está sobre la mesa porque es lo que me están diciendo, es lo que mi cabeza como proceso entiende y es lo que yo como persona explico y contesto. Pero si fuera una persona si la persona que me preguntara, la que contestara, quisiera llamar la atención sobre la naturaleza ambigua de por qué el gato está en la mesa o qué significado tiene eso, entonces ahí sí iríamos a lo profundo y quitaríamos de lado lo que es la interpretación semántica y sería en este caso una interpretación crítica, que va más a un fondo de la interpretación semántica, que sería el modelo crítico. Otro punto importante que hace referencia a Humberto Eco en su texto es sobre la interpretación y el uso de los textos. La interpretación en sí busca analizar el subconsciente del texto, el uso y su forma superficial para sacar inferencias del texto. Eso sería el uso de los textos. No es lo mismo interpretar un texto a utilizar un texto como referencia explícita de cierta información. Por ejemplo, es como que si nos pusieran en un examen a leer que la casa es de color rojo, o nos ponen un dibujo y se ve la casa de color rojo y nos preguntan de qué color es esa casa. Evidentemente vamos a poner de color rojo, que es lo que estamos viendo. Eso sería el uso explícito del texto. Otro ejemplo que hace referencia Humberto Eco en su texto es sobre la interpretación que le da Derrida a la carta de Edgar Allan Poe, en donde se sabe que la carta se encuentra en un tarjetero que fue una minúscula perilla de bronce colocada en medio de la repisa de una chimenea, ¿verdad? Pero Derrida solo utiliza y lee la lectura para sacar inferencias sobre la vida de Poe y no le da importancia a esa interpretación, porque si otra persona la lee, puede pensar, por ejemplo, que esa carta se encuentra en el medio de la perilla y la chimenea porque eran elementos de decoración del mundo posible, por ejemplo.
Cualquier persona puede interpretar un texto de diferentes maneras, pero Derrida en este ejemplo utiliza el uso de los textos simplemente para sacar inferencias sobre la vida de Edgar Allan Poe. Interpretación y conjetura. Eso es otro de los puntos que hace referencia a Humberto Eco en su texto. Conjetura es una suposición que hacemos a algo que nosotros leemos. En este caso, la suposición es esencial para poder hacer interpretaciones, pero ¿cómo saber cuál es la conjetura correcta? O la suposición en este caso, correcta, para que me entiendan mejor. Entendemos y nos damos cuenta que estamos utilizando la conjetura correcta cuando seguimos leyendo el texto y nos damos cuenta que nuestra conjetura tiene concordancia con lo que nosotros estamos, en este caso, suponiendo. Lo que pasa en estos casos es que Humberto Eco dice que un texto puede tener muchas interpretaciones y que el lector le puede dar muchas interpretaciones, y también mucha conjetura, pero que el lector también está delimitado a dejar de suponer en el momento en el que el texto ya no se lo permita más. Para que me entiendan mejor, si yo estoy leyendo un libro sobre un personaje en el cual veo una puerta y se sabe que esa puerta, o se dice, es un mito, que esa puerta abre un portal a su otro universo, y que la persona está insegura, no sabe, o que hace movimientos para abrirla, pero que después se aleja un poquitín. Entonces yo puedo interpretar muchas cosas ahí. Yo puedo decir, por ejemplo, que la significación de la existencia de otros mundos, o que tal vez él está inseguro de que quiere ir a vivir a otro universo o no. Esas pueden ser mis interpretaciones, pero ¿cuáles serían las conjeturas correctas de ese texto? Nos damos cuenta cuáles son las conjeturas correctas de este texto cuando seguimos leyendo el texto y nos damos cuenta que nuestras propias conjeturas o suposiciones del mismo tienen concordancia con lo que está diciendo el texto explícitamente. Bueno, para terminar con el último punto acerca del primer capítulo, que habla sobre la falsación de las tergiversaciones. Una tergiversación es interpretar algo de forma errónea o falsa en este caso, y que es algo normalmente que hacemos de forma voluntaria. Humberto Eco utiliza un ejemplo. Él da un ejemplo de alfa, beta, sigma y una persona X. Pone estos dos textos, alfa y beta, y le dice a una persona que haga una tergiversación de alfa. En este caso sería sigma, ¿verdad? A otra persona X le dicen que piense en esas dos lecturas como una tergiversación. Entonces, tiene que ver a que sigma pertenece a alfa y beta. Entonces, si la persona responde que sigma pertenece a alfa, estaría correcto decirlo, porque en este caso ya sería una tergiversación. O si dice que sigma es parte de beta porque no está siendo parte de alfa, sería una falsación o una tergiversación. Puede que sí, estaría correcta también. Para que me entiendan mejor, les voy a dar un ejemplo más fácil. Si una cantante, por ejemplo, Y o X o Z, dice o acusó a una periodista por haber tergiversado con sus palabras durante una entrevista realizada antier, a fin de organizar un malestar o una revolución entre sus fans. En este caso están utilizando una tergiversación de algo para provocar otra cosa, que en este caso sería molestar a los fans. Entonces Humberto Eco dice en este punto que toda interpretación es una tergiversación. Bueno, y como conclusión acerca de este análisis de ciertos puntos que hemos visto acerca de la lectura de los límites de interpretación, les dejo para que ustedes piensen si cuando ustedes leen un texto están haciendo una interpretación, están utilizando el sentido literal, semántico, crítico, si están haciendo una conjetura o si están haciendo una tergiversación. Ustedes deciden y piensen un poquito.